para mí lo más importante, lo más grande que tiene Sebas es cómo es capaz de cambiarle la forma de jugar a un equipo de fútbol, cómo le transmite la idea a esos muchachos sub-20, sub-17, porque lo he visto en los sub-17, lo he visto en los sub-20. Y vos, o sea, yo sería capaz de ver un equipo de fútbol jugando y decir, ese equipo es de Sebastián Botero, si no veo a Sebastián. Qué bueno, hombre, qué bueno. No, vivo muy agradecido con vos y un abrazo afectuoso y un reconocimiento por la confianza que le has tenido siempre. Él te quiere mucho y te admira mucho. No, y nos vamos Estamos a volver a hablando encontrar. de la cuota futbolista, porque resulta que Juan David, su sobrino, es, ¿cuál es el puesto? Obviamente yo no sigo fútbol, pero director técnico del Independiente Medellín interino para terminar este campeonato. Y ya ganó el primer partido internacional frente al Nacional de Ecuador. Exjugador profesional, un gomoso. O sea, si yo oigo mozo, lo de Sebastián es un nivel absurdo, obsesionado por jugar fútbol, que ya llegó los límites. Yo me retiré en el Chico porque yo dije, no, ya en el Chico no voy a jugar fútbol, yo ya cumplí mi sueño en el Santa Fe, pues ya en el Chico no. En cambio, Sebas, Huila, Cúcuta. O sea, donde le dieran la oportunidad, Sebas iba y quemaba ya su amor por el deporte. Bueno, este podcast no es pues de fútbol y vamos a traer, pues hoy tenemos un invitado pues que estaba hablando de fútbol pues con Lucas, es un gran amigo mío. Resulta que Juan David Botero es el tío de una exnovia que yo tuve hace mucho tiempo, hace más de 20 años, y en esa época cuando yo daba clases de matemáticas, conocí a este hombre y me dice un día, oíste Hernán, ¿por qué no me ayudas a montar un telesférico, una montaña rusa por Las Palmas? Y yo dije, pues claro, hombre, por supuesto, a mí me gustan todas esas ideas locas. Y me acuerdo que en esa época yo tenía un Jeep café y Juan David me dice, oíste, ¿no habrá otro Jeepcito como chévere por ahí en Medellín? Y yo, sí, hay otro Jeep azulito, creo que era de un Mora o no me acuerdo del nombre. Y Juan David se compró el carro más incómodo para llevar a la familia hasta Magá. Creo que todavía les caigo mal pues a Mariana y a Pablo porque el papá, o sea, los dos, si hubiéramos tenido la edad, hubiéramos seguido la misma edad, seríamos mejores amigos, pero pues aunque nos llevamos unos años de diferencia, logramos conectarnos en un montón de cosas y es una persona con la cual yo siempre he seguido en contacto, con la que hablo sobre un montón de cosas y entonces no sé por qué hace 4 o 5 semanas, él también está en el chat, él es el que nos manda las fotos, Lucas, cuando él ve una noticia interesante de Bitcoin o de tecnología, él es el que coge con las pantuflas y extiende el periódico y le toma una foto. Entonces Juan David es el que manda los recortes, las piernas más famosas del chat 10 AM son las de Juan David Botero, porque él siempre hace el esfuerzo de tomar las fotos. Entonces es una persona con la que me entretengo mucho, es muy inteligente, buenísimo para pedirle consejos y pues a raíz pues, del chat y todas estas cosas, no sé en qué historia estábamos comentando, le dije, mira, el podcast va muy bien, casi que los comentarios en general son, paisas tenían que ser tan metelones, tan berracos, qué historias como tan chéveres. Y con Juan David, cuando yo hablo con él, no es una conversación de 5 minutos, sino que son 10, 20, 30, 40 minutos. Y me empezó a contar una historia y simplemente estoy creando pues aquí en la Ancla. Me dice, Hernán, es que en Medellín, en el Valle de Aburrá, al lado de cada una de las quebradas, se creó una gran industria. Y por ahí creo que me fui, no sé, otros 30, 40 minutos. Y entonces hablando luego con Darío, dije, hombre, ¿por qué no hacemos un podcast donde realcemos, digamos, Antioquia, tierra de empresarios, donde contemos, Lucas, las historias chéveres de tu papá? Y luego me dijiste, no, es que era mi abuela la que creó estos negocios y contemos las historias, pues, de Juan David. Entonces, Juan David, abogado, muy amigo mío, tiene más cuentos y más experiencias pues que muchas de las personas que yo conozco, pues entonces quería invitarlo pues al podcast. Y pues antes de comenzar, pues Gordo, tenemos que arrancar con las introducciones y entonces ya sí podemos proceder. Bueno, buenos días, bienvenido Juan David. Muy bien. Estamos aquí pues en el chat donde hablamos de todo, pero no sabemos de nada, o no sabemos de nada, pero hablamos de todo. Estamos con Lucas Jaramillo, como ya lo decíamos, el gran goleador del Santa Fe, hombre emprendedor
y inversionista y representante de muchos jugadores y deportistas, ¿no? No sé si son solo jugadores de fútbol. En la parte financiera hay ciclistas, deportistas en general. En la parte deportiva, solo las carreras de los jugadores de fútbol. Jugadores de fútbol. Bueno, estamos con Darío, emprendedor digital. Una gran y excelente persona. Las empresas lo han buscado para pasar del mundo real al mundo digital. Es un asesor digital realmente. ¿O un qué? ¿Un consultor digital? Consultor. Bueno, don Darío, bienvenido. Muchas gracias, don Jorge. Ahí vamos puliendo van pasando los episodios y vamos puliendo los No, puestos. cada día tienen más puestos. Ahí vamos ganándonos confianza. Bueno, y Hernán, emprendedor digital, muchos años en Silicon Valley, seguramente una de las personas que mejor conoce cómo se mueve el mundo en Silicon Valley. Ha levantado más de 100 millones de dólares para las empresas en las que ha estado trabajando. En este momento se encuentra, creo que en ¿qué parte del mundo, Hernán? En París. Ah, sigue en París, bueno. Bueno, pues entonces No arranquemos. más. Decir algo, Hernán. Señor. También recíprocamente, siempre he admirado tu inteligencia y tu creatividad. Y yo me acuerdo que te hablé del teleférico, que creo que es válido, un teleférico que una desde el Intercontinental o por esos lados hasta el Alto de las Palmas. Sería un mirador de este lado de la ciudad que no existe, y podría haber una cosa moderna, digamos, reemplazando o imitando a Montserrat en Bogotá. Yo creo que sería un sitio turístico y un sitio para los ciudadanos. Imagínate tú subir en un teleférico en 5 minutos, fuera al Alto de las Palmas a 2.650 metros de altura. Entonces la idea es válida para que la piensen y la avancemos. Un abrazo. A la barraca, llegando ahí a la barraca, donde hacían bungee jumping y ahí con toda esa vista espectacular. ¿O dónde? No. Llegando ¿Del al Inter? Alto de las Palmas, arriba derecho, donde está, en la misma planicie donde está el Columbus y donde está Manantial. O sea, y allá hay tierras planas y buenas. Se ha pensado que el teleférico podría continuar hasta el aeropuerto, pero la primera etapa es llevarlo allá. Y Hernán me copió y me ayudó y tal cosa. Entonces, yo pues, o sea, donde Juan David y Hernán juntos, pues es como el hambre y la necesidad lleva unidas. ¿Cuántos millones hay que levantar que eso para Hernán es fácil? No, claro. Me acuerdo que cuando pues yo estaba haciendo pues el trabajo de grado en la universidad, mi primer proyecto no era tareas gratis, sino que yo iba a solucionar el medio de transporte pues, de Colombia, y entonces mi solución era inventarme un hovercraft, que son básicamente pues estos planchones que flotan en un colchón de aire. Y entonces dije, no, yo voy a hacer esto, el primer hovercraft hecho en Colombia, y apenas le mostré los dibujos a Juan David, sí, claro, yo te ayudo. Entonces lo que pasó fue que terminamos trabajando y finalmente pues di un salto de hovercraft así, simplemente hacer tareas por internet. Pero Juan, yo lo que quiero es aquí que hagamos como una radiografía para tratar de identificar cuáles son las cosas y por qué, digamos que en esta estirpe paisa, por así decirlo, qué es lo que ha pasado que o sea, hace 100 años o inclusive más, siempre hemos tenido buenos emprendedores en Antioquia, y uno los ve hoy en día pues con las historias que vemos de muchos, como lo que acabamos de entrevistar pues hace varios episodios, a Alejandro Franco de Home Capital, Alejandro Pérez pues de Comet Sales, y pues inclusive historias de nosotros pues que hemos vivido y compartido. Pero ¿qué es lo que pasa, hombre? ¿Qué es lo que pasa en el Valle de Aburrá? Y esto que yo te existe digo. tantos emprendedores, y a mí, si quieres, podemos iniciar con esa historia que me pareció muy particular, que vos me decías, es que las grandes industrias de Medellín se formaron al lado de las quebradas, y yo, por ejemplo, no tenía como conciencia de eso, y después vos me ayudaste a conectar y me dijiste, sí, había una razón por la cual Peldar, la fundó tu bisabuelo, estaba en esta quebrada. ¿Por qué no nos contás un poquito, por ejemplo, la historia de Tyler Moore, del zancudo y no sé qué cosas, qué fue lo que pasó hace 100 años o hace 150 años que se gestaron tantas empresas en Medellín en particular? Bueno, mira, eso es muy, muy importante lo que estás diciendo,
te cuento que yo he dicho es que las ciudades a veces crecen y se posibilitan de acuerdo a cambios tecnológicos o a determinadas ventajas. Por ejemplo, se fue la imagen. Por ejemplo, ¿me estás oyendo? Sí. Sí, sí. Es que se me fue la imagen, pero no hay problema. Por ejemplo, en Nueva York el auge de esa ciudad vertical se dio por el desarrollo del ascensor Otis. Por ejemplo, Miami eran unos pantanos insalubres y el aire acondicionado masivo posibilitó que fuera la gran metrópoli que es hoy. En el caso de Medellín, les quiero contar la historia haciendo una explicación previa. Yo no soy historiador, soy gomoso y soy aficionado y de pronto, como ustedes decían ahora, sé menos de lo que es saber, pero me gusta conversar y hablar espontáneamente con amigos. Yo estudié Derecho y después en Madrid estudié Derecho comparado, pero soy gomoso de las historias alrededor de Medellín. Entonces, te decía que una de las causas del desarrollo industrial de Medellín o de las condiciones óptimas es que Medellín tiene un montón de afluentes al río Medellín, pero cientos, y tiene, digamos, unas 20 o 22 quebradas principales que descienden por ambos costados, digamos, no tanto más que Medellín en el Valle de Aburrá en general, que ya Medellín empieza a ser... Juan, no te voy a desviar, pero es que el gordo tiene para mostrar lo de las quebradas. Yo puse en el slide de ahí, simplemente vos puedes seguir contando, pero como para que la gente vaya viendo las fotos de las quebradas. Acuérdate que estoy sin imagen en este momento. Voy a ver si la puedo poner para verlo y muy bueno. En todo caso, la historia es que esas quebradas... Sí. Aquí las veo, Darío. Qué bien, qué bien. Y entonces, este Darío, qué trabajo tan bueno. Yo no lo había visto. Bueno, ahí está. Ahí está y lo pueden apreciar y mirar ustedes. Pero les quiero decir es que la fuerza hidráulica de esas quebradas, la ventaja del agua por gravedad. Ahora me preguntan la anécdota de unos vallecaucanos que vinieron a invertir en Antioquia, lo que me preguntaron, pero entonces las industrias antioqueñas las utilizaban como energía hidráulica y después como energía hidroeléctrica en algunos casos. Entonces, pues hay algunas que son, por ejemplo, la quebrada El Hato y la García para fabricato, la quebrada y la Iguaná para Talleres Robledo, que era una industria importante de Antioquia, en Rosellón la quebrada Ayurá y, digamos, la quebrada Santa Elena, que posibilitó el desarrollo de Coltejer con don Alejandro Echavarría. Les cuento que durante algunos años don Alejandro era presidente de la empresa de Coltejer o máxima autoridad. En esa época yo creo que no se hablaba de presidente, sino de gerente o algo. Y también era el gerente de una empresa que manejaba los servicios públicos privados de Medellín. En determinado momento se vio que eso no podía seguir así y se crearon las empresas de Medellín, que un día podremos hablar de cómo eso se formó en Medellín tan importante y el manejo jurídico autónomo que ha tenido. No soy especialista en eso, pero... Ricardo Uribe, que no se conectó, me dijo que el bisabuelo era el fundador pues, de empresas públicas pues, de Medellín, de lo que estás mencionando en este momento. No sé qué le habrá pasado, pero él también tenía parte de una historia para contar ahí. Bueno, entonces sería bueno para oír, pero en todo caso, miren que esa fuerza hidráulica por gravedad es muy importante. Un señor importante del Valle compró tierras en Puente Iglesias y alguien le dijo, ¿usted por qué está comprando tierras aquí viniéndose del Valle del Cauca? Y él dijo, hombre, es que nosotros tenemos en el Valle del Cauca buenas aguas, pero son a nivel, en cambio ustedes aquí bajan por gravedad, eso da unas posibilidades tremendas. A nosotros nos toca bombeo, pero tenemos problemas de anegamiento y de tal cosa. Entonces, esa es una de las partes, digamos, físico-geográficas que contribuyeron al desarrollo de Medellín. Tengo otras historias sobre eso,
digamos, del componente. Ahorita, pero hagámosle un paréntesis a eso. Pero mira, por ejemplo, pues yo que inclusive estudié ingeniería pues civil al principio y luego industrial, nunca había considerado que la razón por la que hubiese tantas industrias era el factor simplemente hidráulico, y tiene pues todo el sentido del mundo. Cuando uno tiene el valle y tiene tantas quebradas pues viniendo de los dos, de oriente y de occidente, pues entonces tiene mucho sentido pues que uno tenga pues puedan montar una mini hidroeléctrica o tenga simplemente el suministro pues necesario pues para crear las industrias. Y son esas industrias pues como lo mencionabas, pues la de Talleres Robledos, la de Coltejer, Fabricato, Peldari, pues todas estas pues que están mencionando, pero no lo había considerado como dato curioso, y es muy parecido al paralelo pues que estás trayendo de que Miami se desarrolló como una gran urbe, pero solo si existía el aire acondicionado. Sin aire acondicionado no se podía hacer nada, y pues si el otro cuento obviamente Chicago y Nueva York pues con el acero y los ascensores. Sí, eso es. Hombre, normalmente en la vida, Hernán, en los éxitos personales, empresariales, de matrimonios, de todo, hay concausas. Normalmente las cosas no son monocausales, son causas que contribuyen a algo. Te contaba también y te gustó como la anécdota de don Tyler Moore. Don Tyler Moore, ingeniero, nacido en Londres como en 1903, llegó a Colombia muy joven y hizo varios emprendimientos. Él perteneció, digamos, a una camada de mineros que vinieron de Europa en determinados momentos unos y en otros momentos otros. Hubo suecos, holandeses, ingleses, creo que hasta algunos de origen ruso, en fin. Pero este señor Tyrell, y eran pues los Johnson, los de Grave, apellidos los de Grave, los Johnson, los Wolf, bueno, muchos pues para no enumerar. ¿Y qué pasó? Que vinieron a desarrollos mineros, sobre todo pues en la zona del Zancudo, en Titiribí. Don Tyrell, que perteneció a eso, fundó una hacienda de fundición en Titiribí, que parece que era la más importante empresa, digamos, de minerales, de desarrollo mineralógico, como se llame eso, en Colombia. Y también estuvo la mina del Zancudo. Un día podemos invitar a Juan Luis Mejía, que cuenta esta historia fascinantemente sobre el Zancudo, la importancia que tuvo, el papel líder que tuvo esta zona en la producción de oro a nivel mundial, en fin. Este señor hace una acumulación de capital interesante y la anécdota es que él trata de comprar una casa en el Parque de Berrío en Medellín, pero por ser protestante y estar ahí la catedral de esa época, la iglesia de la Candelaria, parece que tiene oposición y no permiten que Medellín ha sido cerrado en determinados momentos para la gente que llega. Y el hombre se pasó para el otro lado de la quebrada Santa Elena y con otras personas, pero liderado por él, desarrolló un barrio que se llama Villanueva. Aún se llama Villanueva, por ser una Villanueva diferente de la existente. Se hace una casa y trazan una serie de calles y carreras que llevan nombres de países liderados por Bolívar o de grandes batallas o de grandes ciudades, pues Ecuador, Caracas, en fin. Y digamos, eso lo puede congraciar con la sociedad antioqueña. Y él deja un terreno importante para que se construya una iglesia. Algunos dicen que él decía que una iglesia de cualquier división del cristianismo o cualquier iglesia en particular, pero lo cierto es que hubo escepticismo de pronto de aceptarlo para hacer la catedral de Villanueva y finalmente aceptaron, no sé quién aceptó, pero aceptaron y se empezó a construir la catedral como en el 90, tuvieron demoras y todo y yo creo que se inauguró por los años 20, es una cosa así, pero esa catedral se llama la Catedral
de la Concepción de María. Siempre han dicho que es una de las construcciones más grandes del mundo en ladrillo cocido. Además aprovecharon para traerse una diócesis que había en Santa Fe de Antioquia y entronizarla en esa Basílica Metropolitana de Medellín. Esa es como la historia que quería contarles sobre don Tadel. Termino diciéndoles, él tuvo problemas y juicios y los perdió por tener con la gente del Zancudo o de las minas en general, y él salió un poco desengañado de Medellín y se fue a vivir a Bogotá. Sus descendientes, que no los conozco, sería muy bueno oírlos algún día, son los dueños de Tubos Mur en Bogotá, una industria pues muy conocida. Bueno, esa era una parte de las anécdotas que hablamos con Hernán. Pero entonces lo que yo estoy viendo, pues, como haciéndole pues como una radiografía pues a esas historias. Entonces lo que pasó en Medellín es que, primero que todo, es que la naturaleza nos dotó pues Perfecto. de estas quebradas, y entonces unos primeros emprendedores empiezan a crear como toda la infraestructura, digamos, que de los minerales y de los materiales y de las cosas que son necesarias para construir y hacer cosas, y obviamente empiezan a surgir pues los negocios y llegan y empiezan a aparecer aquellos emprendedores que se le ocurren como las ideas. Una de las cosas, pues yo siempre tuve muy buenos recuerdos cuando Horacio el Loco Jaramillo invirtió en el fondo Mercurius Venture. Yo me pasaba muchas tardes conversando con él, pero solo hasta cuando empezamos a hacer el podcast me di cuenta que la verdadera emprendedora era la abuela de Lucas. Y entonces la abuela de Lucas, creo, vos me corregís, o por qué no contás vos mejor la historia, Lucas, pero tu abuela llega a Medellín y crea pues una de las alzamentarias más grandes, y de ahí sale pues digamos que todo este espíritu emprendedor. Entonces yo lo que creo es que en este momento Lucas ya se crea la infraestructura, está en Medellín listo, digamos que los materiales, los accesos, y llegan personas como tu abuela que dicen, no, yo voy a crear este tipo de industria. ¿Por qué no nos contás vos esa historia? Mira, yo sí que menos que soy historiador. Mi papá sí que era un buen echador de carreta, y ese sería espectacular tenerlo aquí en un podcast contando todas estas historias, porque también era un gomoso. Ese, cuando yo le presentaba a cualquier amigo, hasta que no, ve, Jaramillo, vos hijo de quién, hombre, Hernán, y entonces Hernán tiraba el nombre, pero, o sea que tu abuelo era tal, y no, entonces, y ya mi papá se obsesionaba hasta que no le pegaba cuál era el abuelo del abuelo, y cómo llegaron, y te contaba todo, se sabía la historia de todos esos apellidos. Yo no heredé eso, hombre, tristemente. Mi abuela Cecilia Bustamante, y viendo el mapa, ellos llegaron por Barbosa. Entonces, la abuela, hombre, una vieja muy echada para adelante, y una mujer que se separa de el padre de mi padre, o sea, de Alfonso el Sordo Jaramillo, que había hecho dinero. Alfonso había hecho unas cositas, y yo por acá, que ahorita les voy a hablar un poco del libro de uno de los libros de mi padre, que es Bancarrotas en la Historia, que entre otras les tengo que regalar a cada uno de ustedes una copia de este libro, e incluso en el podcast, ¿por qué no rifamos uno? Ahorita váyase, daría usted imaginando cómo vamos a rifar este librito, pero les voy a simplemente leer un tema de por qué mi abuela le toca volverse emprendedora, porque se vuelve emprendedora a la fuerza. Y básicamente en la primera parte dice, según reza un adagio paisa, los encantos femeninos son bolsillos rotos por donde pueden desaparecer fácilmente fábricas, bancos y ferrocarriles enteros. Esto le aconteció al Sordo Jaramillo con una modesta taquillera de Medellín. Rápidamente, lo que había logrado establecer con doña Cecilia, una heladería con farmacia, una fábrica de cosméticos, una tostadora de café en Armenia, entre comillas disque, porque aquí no sabíamos preparar buen café, y una fábrica de refrigeración, desaparecieron como por arte de magia. De la noche a la mañana estaba totalmente quebrado. Mi abuela no solamente se separa en una época en donde separarse de su marido, eso no se podía, sino que para sacar adelante a sus hijos, la abuela
monta la repostería. Yo no tengo los detalles muy exactos, pero la más emblemática sin duda en el Parque Bolívar del centro. Después ella misma cuidando los inventarios, cerrando cajas. Yo me acuerdo de mi abuela cuando tenía por ahí 3 meses o 6 meses antes de morir. Mi abuela murió de cáncer de 89 años, cáncer de estómago, y 6 meses antes mi abuela seguía caminando todos los días hasta su oficina en el Parque Bolívar y seguía con lapicito cerrando inventario y llevando el ledger que hoy es mucho más fácil con las billeteras virtuales. Y mi padre le hereda a mi abuela esas ganas de emprendimiento. No sé si entramos ya a hablar un poquito. Mi padre y los hermanos de mi padre, mi papá, eran tres hombres, Horacio, Jaramillo, Rómulo y Alfonso el menor, y los tres heredan un poco la vena. Tal vez mi padre fue como el más emprendedor, y mi papá le ayuda muchísimo a crecer las panaderías a mi abuela. Anécdota importante, mi abuela era muy amiga de la dueña del Astor, eran las mejores amigas y crecen juntos los negocios. Mi padre en una de las panaderías, mi papá a los 16 años decide irse de Medellín y se va a estudiar no a Nueva York, sino que se va para California. Mi papá hacía las tareas, como usted, Hernán, de varios compañeros y cobraba por las tareas. O sea, era muy buen estudiante, cosa que Jaramillo Lucas no heredó. El hombre trabajaba y lavaba platos, donde aprendió que hay que camellar duro. Y quería ser actor. Mi papá soñaba, pero soñaba en la vida con ser actor, y por ahí salió en un par de películas. Por eso el apodo de mi papá de El Loco Jaramillo, por todas sus múltiples facetas, enamorado de los carros, y por eso el carro que estamos viendo acá, que fue tal vez como su mayor logro. El carro más emblemático que uno lo Eso veía era en un Medellín. checker. Era un Eso checker. era un checker. Un checker. Sí, era un checker. Era un checker. Un checker importado. Murió sin cumplir su último sueño, que era traer el negro de Londres, el carro negro, el taxi de Londres famoso, que no sé cómo se llama. Mi papá, bueno, es que son tantas anécdotas antes de hablar de, en una época de la recesión en Colombia, mi papá salía mucho en ese checker y mi papá le sacaban la mano para pedir el taxi, y mi papá le paraba a la gente y le hacía una carrera. Le hacía carrera a la gente. Incluso decían, hombre, ¿cómo estará de jodido el tema en Colombia, en Medellín, que al Loco Jaramillo le tocó empezar a manejar taxi? decían por ahí. Mi papá le monta unas hamburgueserías cuando vuelve de la Universidad de California, estudió finanzas y economía, y monta la primera hamburguesería antes de la primera oficial como local, que fue en La Playa. En La Playa, pues en el centro de Medellín. Él montó en una de las panaderías de la abuela al lado unas hamburguesas Santa Clara, y allá empezó a voltear hamburguesas, y eso empezó a tener un éxito espectacular. Y si no estoy mal, en el 66, en el 66 o en el... ya no me acuerdo, si ves, no soy tan buen historiador, ahorita les digo la fecha exacta. Monta la primera hamburguesería, y ahí empieza una cadena de hamburguesas del oeste que yo creo que todos los que estamos acá presentes gozamos, vivimos. Mi papá le enseñó a Medellín a comer repollo, pepino dulce, en la barra de ensaladas, que era absolutamente gratis, y toda la gente incluso llenaba esa. Mi papá, hágale, sirva ese repollo. Cuenten ustedes un poco a ver si se acuerdan de alguna hamburguesería del oeste a la que fueron. Darío. Yo me acuerdo la de Oviedo mucho, me acuerdo mucho, y no sé si en San Diego también había. Yo la que más me acuerdo era lo que tenían primero en bulerías, porque tu papá también le enseñó a Medellín a comer tacos. Fueron los primeros tacos ¿cómo le llamaba? ¿El Poco Loco? ¿Cómo llamaba eso? El Poco Loco, por Dios bendito, el Poco Loco fue emblemático, y pues obviamente de ahí sale, eso fue rumba y comida junto. El bouncer, imagínense esto, Hernán y Darío, el bouncer de la entrada del Poco Loco era vestido con sombrero de polista
y con el taco de polista y con las botas. Mi papá le prestaba toda esa pinta al bouncer y el que entra, no entra, entra, no entra. Eso fue una locura de rumba en el poblado y tocó moverlo porque obviamente se empezaron a quejar de los lados y se movió para la Avenida Colombia. No sé cuál te tocó de esos, Juan, si te tocó alguno de esos o estás hablando ya del de Bulerías. Y aquí hago un paréntesis importante. Uno del poblado. Aquí hay un paréntesis y es, los tacos no fue una idea de mi padre, fue una idea de uno de mis tíos, que es Alfonso. La verdad, unos hermanos que se querían y se ayudaban mucho entre ellos. Digamos que mi papá era el que más negocios promovía y tenía. Y mi tío dijo, quiero montar tacos, hágale, quiero usar su nombre del oeste, hágale, tranquilo. Entonces, lo que era la 33 y la 70, los tacos, eran dos locales de mi tío, que se dedicaba mucho más a ese tema de la comida mexicana. Y mi otro tío montó las heladerías Santa Clara, es decir, con el nombre de la abuela, los helados Santa Clara. Entonces, por ejemplo, mi abuela compró un edificio en la 70 cuando no había absolutamente ningún local, y ahí montaron una panadería. Ahí está hoy queda Colanta en esa esquina, una hamburguesería, una heladería y la panadería. Entonces, casi que si yo lo comparo, era como anclas en ese momento. Mi papá alcanzó a tener en su momento, entre Bogotá y Medellín, 22 puntos de venta de hamburguesas. Hasta que un día, y esto ya es contado a mí por mi padre, mi papá dijo, este país no es viable, mijo. Y este país no es viable y yo no voy a montar una sola cadena, un solo restaurante más. Y mi papá empezó a ahorrar platica porque además la abuela le dijo, hombre, Horacio, ¿crees que estás muy rico porque tenés cuántos sitios? Tantos. ¿Y cuánto tenés en billetes? Hermano, las recesiones llegan y si no hay billetes, no hay cómo sostener. Entonces mi papá se obsesiona por empezar a ahorrar. No en vano mi papá, pero no obstante, perdón, mi papá también montó los restaurantes que es tal vez es lo único que nos queda a nosotros hoy, porque las hamburgueserías se vendieron y después desaparecieron en manos de los compradores. Restaurantes Casa Vieja, que montó con un primo en Bogotá, imagino que todos también lo conocen, comida típica e internacional, en donde llegó a tener 5 puntos de venta. Mi papá solo se ponía corbata para ir a Bogotá. Él le hacía gala a Bogotá y llegaba con una sola corbata que tenía más feita. Bueno, era donde me oiga mi mamá me mata, pero a mí me parecía muy feita la corbata de don Horacio. Pero nunca fue capaz de acostumbrarse a vivir en Bogotá. De hecho, me decía a mí y a mi hermana, pues, ¿cómo hacen para vivir acá, hermano? Yo acá mi papá iba y se volvía el mismo día. Iba y se volvía, eso sí, iba semanalmente a darle vuelta a los negocios. Se levantaba a las 4 de la mañana don Horacio, se iba para la panadería, porque él tenía varias panaderías también. Entonces, en la panadería hacía el pan de la hamburguesa y el hombre iba a chequear que el pan saliera para los puntos de venta. Empernido lector, Business Week, mi papá hermano era un loco de la o sea, mi papá se podía sentar con Hernán a hablar de tecnología. No sabía aprender un iPad, no sabía aprender un iPhone, no sabía mover el dedo, no sabía nada, pero él en la cabeza entendía la tecnología, entendía para dónde iba el mundo. El loco, ese era mi padre. No sé qué más anécdotas, pues hay unas anécdotas. Oíste, y digamos que ese amor por el cine están en las películas, por eso creó La Bella Época y por eso terminaste vos con tatuaje en el bíceps ahí de La Bella Época, ¿o qué? ¿Cómo lo muestra uno para no empelotarse? Este es el tatuaje. Yo solo tengo este tatuaje en la vida y cuando se murió mi padre me lo hice La Bella Época del Loco, porque me parece que enmarcaba todo lo que fue mi papá. Era un loco muy cuerdo que vivió una bella época en Medellín y en Colombia. Dejó muchas historias. La Bella Época nace porque mi papá, después de California, se fue a vivir y a conocer lo que él llamaba a estudiar mundología. Él decía que eso no se estudia, que eso se estudiaba en la calle. Y se fue para París, donde usted está.
Y de allá se trajo la idea y montó La Bella Época, que durante 23 y años... de allá se le pegó también lo bohemio, ¿no? Por ahí no sé dónde leía que él decía que el mundo está siempre 3 tragos atrás, no sé qué cosa decía por ahí. Mi papá era Dale, Juan. Una cosa importante, a ver, yo quiero hablar una introducción y enseguida les hablo, me recuerdan algo para hablarles de La Bella Época. Yo fui amigo de Horacio y en algún momento que me tocó manejar el aeropuerto de Medellín, lo posibilité que él abriera en el Olaya Herrera un sitio y le íbamos muy bien y era tremendo como contratista, lo admiré mucho. Mi señora me dice que a mí me encantan los locos y es verdad, pero digamos cuando se decía en Medellín el loco, se hace alusión a una vida muy autónoma, muy a su manera, pero también de inteligencia. O sea, en Medellín eso se asociaba con inteligencia. Y era un hombre que escribía muy bien, no solo esos libros que me gustaría participar en la rifa, sino que escribía columnas en los periódicos y opinaba. Y cuando uno hablaba con él, siempre de alguna persona, él buscaba analizar cómo era económicamente, qué tal negocio era ese, el del otro, si daba utilidades o no daba. Bueno, yo Sí. lo quise mucho y lo aprecié mucho. Y de Lucas, pues también conocí su mamá, que es tremenda persona y de una belleza, y soy amigo de Paula. Entonces yo fui amigo y era hincha del Loco de Aramillo. Ahí resumo lo que tengo para decir. Mi papá, les cuento, como ya era un enfermo por el fútbol, mi papá pues no había ni que la pelota era redonda, pero el hombre me acompañaba. Yo decía, papi, vamos para fútbol. Y él me acompañaba al estadio y llevaba la Business Week y el periódico acá. El único leyendo el periódico mientras yo veía el partido era mi papá en el estadio. Una cosa, mi papá trabajó en Los Ángeles. Anoté aquí un poquito unas cositas que salió muy importante y es, lavé platos, trabajé de chef y fue de la forma que me enamoré de la comida y de la plata. Así fue como el hombre... Él tiene otra frase que decía, prefería descubrir un plato a descubrir una estrella, una cosa así, era otra frase que tenía por ahí. Mi papá le preguntaron, ¿usted es hincha de qué equipo? Papi, ¿vos sos hincha del Medellín? Hincha de Medellín, no, yo hincha de La Plata. Hay que mencionar aquí a mi mamá, por supuesto, Marta Luz, a quien le dedica el libro, porque mi mamá le aguantó mucha locura a mi papá, obviamente un rumbero profesional, un host profesional en la Bella Época. En la Bella Época bebió todo Medellín. Allá todavía hay cuentas que nunca pagaron los amigos de Don Horacio. Mi papá era muy generoso. Debe haber de las de mi papá muchas. Voy a revisar a ver si le cobra a usted, hermano. Voy a ver si le reviso. Y le dice a mi señora Marta Luz por soportar mis exageraciones financieras a toda hora, día y noche. Juan David, a vos no entras en la rifa, hombre. Para vos va un libro ahorita con dirección y con dedicatoria, no de mi padre, pero sí puede ser una dedicatoria de mi familia, de Paula y mía, y de mi mamá. Y Carolina, que fue la única. Mi papá tenía una obsesión de que nosotros nos fuéramos de Colombia y estudiáramos por fuera. Y era su obsesión. Y en eso mi papá no escatimaba. A mí pues me echó a patadas porque yo quería ser un jugador de fútbol como tu sobrino Sebastián Botero y yo no quería estudiar. Me obligó a estudiar y que gracias a Dios me obligó a estudiar el hombre. Yo estudié en Boston, mi hermana Carolina estudió en Nueva York, estudió pastelería porque mi hermana veía por los ojos de mi abuela, estudió pastelería y culinaria y luego estudió finanzas en Pace University en Nueva York. Paula, comunicadora, se fue a vivir a España un tiempo y trabajó muy joven, se la robó el noticiero 24 horas. Hay anécdotas bacanos de mi papá y uno muy bueno, ustedes conocen a Diego Ángel, ¿cierto? Diego Ángel sí, claro. Es el dueño el de Carmen. Sí. Que entre otras, Hernán y Darío, anoten por ahí, ese es un gran hombre para entrevistar, porque él tenía una compañía en Los Ángeles, Angel Investments o Angel Entertainment, que vendió hace muchos años por varios milloncitos, y luego hoy vive, pero él contaba una anécdota, porque era muy amigo de mi mamá, y muchos años menor que mi padre, y el hombre contaba que mi papá andaba en un MG descapotado, con una bufanda, y él cuenta esta historia, a mí me pone arrozudo porque
que él pasaba por el Parque El Poblado y esa bufanda hacía así, y que él pasaba por el parque y mi papá era como una institución. Entonces pasaba y veía a Diego y le decía, hey, Dieguito, ¿cómo estás? Y Diego decía, y le decía a los amigos, puta, me saludó el loco Jaramillo, es que ese man es mi amigo. Decía, tiene unas historias espectaculares de, mi papá le encantaba disfrazarse, dicen, cuentan, mi papá lo negó hasta el día de su muerte. Mi mamá dice que no era verdad, valga la pena decirlo, pero todos los amigos dicen que sí fue verdad. Mi papá se disfrazó de obispo para colarse y conocer al Papa. En la visita del Papa, ¿de qué año fue Sí, eso? no, eso fue como el 82, 83, una cosa así. Sí. Mi papá negó eso hasta el último día, pero los amigos dicen que eso fue verdad. Claro que lo negaba y se reía así, mi papá reía, puta, como no me acuerden de, no me acuerden de las locuras, por favor. Mi papá, hombre, que en paz descanse. Tristemente, hombre, un tipo tan emprendedor como mi papá, tan ganador, porque para mí fue un ganador. Yo obviamente, la vena de emprendedor se la heredé de él, pero mi papá murió quebrado en su cabeza, hombre. Eso es muy triste porque es que los años son duros y mi papá, ¿sabes qué? Y esto es una enseñanza que yo la tengo más que clara y es la falta de hobbies, la falta de hobbies. El hobby de mi papá era lo que está diciendo Juan David, analizar negocios, analizar que si estaba ganando plata, que si no, ir a ver el pan salir a las 4 de la mañana. Entonces mi papá no tenía una dispersión que no fueran los números, las finanzas. Entonces mi papá caía al loro y creía que pues nosotros estábamos llenos de oro. Mi papá dice esta es una frase bien interesante. Mi papá cuando dice, mi papá empezó a decir, hermano, Colombia no es viable, vamos a ahorrar, vamos a sacar esto, vamos a sacar plata para afuera. Y mi papá dice después de muchos años, dice, ¿saben qué? Me equivoqué. Yo le aposté a la devaluación y me equivoqué. Y me equivoqué porque yo no contaba con el señor Álvaro Uribe. En la época que el dólar, inversión de afuera, petróleo, todo, y el dólar para abajo a 1.600, mi papá se soñaba con un dólar de 5.000 desde hace muchísimos años. Ahorita que el dólar tocó 5.000, dije, hombre, papá, tuviste mal timing, pero tuviste razón. Lucas, una pregunta. Sí. Fascinantes. Juan. Lucas, tu papá era muy amigo de un hombre que fue muy importante en política, que era William Jaramillo Gómez. No eran parientes, eran amigos. El que fue alcalde de Medellín, ¿cierto? Sí, sí. Eran muy amigos, muy amigos. Mi papá. Dale, ¿Tu Juan. papá tuvo alguna figuración política? Eso te iba a decir, mi papá no tuvo una figuración política, pero lo apoyó muchísimo a William. Mi papá se metía mucho en el tema de política, pero yo me acuerdo que hicimos campaña por William en una época. Mi papá, un hombre muy frentero, y precisamente por ser tan frentero en las columnas a las que tú mencionas, mi papá no tenía pelos en la lengua, por eso perdió bastantes amigos en Medellín, porque verdaderamente nunca se guardaba nada. Él sí te tenía que decir lo que te tenía que decir, eso sí, con respeto, pero mucha gente no lo entendió así. Vale la pena contar aquí la historia de los 90s, más exactamente en el 89, época compleja de nuestro país y más de Medellín. A la bella época, la querida bella época, le puso una bomba Pablo Escobar. Por la tarde habían quemado las 4 estaciones, habían incendiado las 4 estaciones y por la noche volaron la bella época. Eso fue lo más triste del mundo, llegar a ese restaurante como a las 11, 12 de la noche, que en esa época había toque de queda. Y mi papá, entre su humor de siempre, nosotros ya me parece estar llegando en la avenida del Poblado, la esquina, la bella época ahí. Vos tenías de hecho una foto de la esquina de la bella época, Hernán, estaba entre las fotos, no la vi. Y mi papá, estaban los 2 muros perfectos así, estaba la carpa como volada. ¿Dónde está? Y dice mi papá, véala, ahí está paradita, no le pasó nada, ahí está paradita. Cuando entramos al restaurante, solo quedaban esos 2 muros. Afortunadamente, no murió nadie en ese siniestro. Mi papá la reconstruyó,
pero ahí empezó la muerte del restaurante porque la gente asociaba ese restaurante con esa bomba, ese momento tan duro, y nunca volvió a hacer lo mismo. Entonces mi papá cerró el restaurante después de 23 años y de ser uno de los 4 importantes restaurantes de la ciudad. Yo diría que el más importante, el más icónico y el que más evocamos, con ese piano, con ese hombre que él recibía, ¿cómo era que llamaba? Que parecía sacado de la película El Padrino. ¿Cómo se llamaba? ¿Con Gustavo o con Pepe, el pianista? El más gordo, el acuerpado. Ah, ese era Gustavo, pero ahí hay una anécdota también que es gracioso dentro del dolor de Medellín. ¿Usted qué me opina que mi papá en 1993 jugaba Nacional contra River Plate? Oiga, Sí. pues, gol de tiro libre de René Higuita, un aguacero el berraco. Yo llego a la casa, entro al cuarto de mis papás a saludarlos y están pálidos. Mi mamá está pálida y mi papá está ahí acostado. Y yo, ¿qué pasó? No, que acaban de llamar acá una amiga a mi mamá a decirle que iban a secuestrar al loco Jaramillo hoy en la bella época. Y mi papá que me dice, yo estoy acá. Y en ese instante suena el teléfono y era Gustavo el Metre a decirle, don Horacio, se acaban de llevar a Pepe el pianista. Entonces, el humor es que, pues, por fortuna fue un secuestro express porque lo rescató el Gaula en menos de una hora, pero iban por mi padre y la descripción era en el bar, el tipo que mejor vestido esté, llévese lo que es Don Horacio. Don Horacio se había ido porque creo que hablaba Bush o hablaba no sé quién y mi papá, como le gustaba tanto el mundo internacional, se fue para la casa, no estaba y se llevaron el pianista pensando que era mi papá. Lo rescató el Gaula por fortuna a la hora. A mí Paula me contó alguna vez una historia adicional de que un día él estaba y alguien, un espía que lo quería a él, le mandó a avisar, váyase que lo van a secuestrar. Y él salió por la puerta trasera, hizo caso, le dijeron ya, y parece que llegaron después por él. O sea, él se escapó de eso, era un hombre que con mucho éxito y como tú dices, tenía unas franquezas que a veces incomodaban. Una vez estaba yo con un amigo que empezó a decir que descendía, como él preguntaba de cuáles descendía, dijo de tal señor, alto hidalgo español y tal, y le va diciendo el loco, oíste, pero vos con la nariz tan ancha que tenés, tenés que tener también al centro negro. No, mi papá, un humor negro, negro de locos, el loco. Entonces, para seguir haciendo como paralelos, porque esas historias pues están interesantes y empiezan obviamente con tu abuela y a tu papá le quedó el espíritu, pues, y obviamente todas las cosas que has hecho vos, Lucas, pues, o sea, desde 50.000 canchas de fútbol, fútbol red, y pues, y estos fondos de construcción que tenés en la Florida, porque seguís moviéndote, pues, como un tiburón, a toda hora en constante movimiento, pues, porque el oxígeno es estarse moviendo para desarrollar nuevas cosas. Tu abuela creó la salsamentaria Santa Clara como en 1920, más o menos. Esa fue como la fecha, entre los 20 y los 30, ¿cierto? Tal cual. Mi abuela nació en 1904 y del oeste en 1966. Y entonces en esa época, Darío, y aquí pues sí te voy a hacer vos para que hagas memoria, en esa época estaba pasando otra cosa bien interesante, pues como para retomar la historia de las quebradas. En 1930, Darío, estaba tu bisabuelo con el hermano, con Pedro Luis, Darío Restrepo y Pedro Luis, estaban en ese entonces comprando ¿cómo se llama esta? La Fenicia, la vidriera La vidriera La Fenicia, que era del grupo Bavaria. Y estos, pues, eran dos padres de hermanos, pues, o sea, que habían nacido en 1900, se le murió la mamá muy joven y el papá se los llevó, creo que a trabajar a Amagá, a una ferretería de Amagá, correcto. A una ferretería y estudiando y trabajando, pues lograron pues como unas buenas posiciones. El uno logró conseguir unos ahorros y en 1930 con unos préstamos, no sé qué, con unos préstamos que consiguieron, pues que el 30% pues plata de ellos y el otro financiado, compraron a Fenicia, que más tarde se convirtió pues en Peldar.
Y Peldar quiere decir Pedro Luis y Darío Restrepo. Darío Restrepo, el bisabuelo pues, de nosotros, es el señor que está a mano derecha. El otro, pues que ves, sí, ese es Darío Restrepo, el otro era Horacio Toro. Pues, ese es el bisabuelo. Ese es el bisabuelo. Y Peldar se convierte en una de las industrias, pues, digamos, que más icónicas o importantes de Medellín, también en Envigado, al lado de una quebrada paralela al río, y surge, digamos que en un momento muy interesante, pues porque, a ver, Pedro Luis era el que se encargaba de toda la parte de producción y fue una industria bastante grande donde trajeron tecnología, hicieron muchas cosas, pero explota la Segunda Guerra Mundial y el mundo entero se empieza a desabastecer, pues, de, digamos que el vidrio y las cosas que necesitan. Entonces este fue el momento del boom económico de esta empresa. Yo inclusive, pues algunas de las historias que me acuerdo, pues una de las que siempre me ha parecido como de esos como datos anecdóticos, es que como no había vidrio en el mundo entero, Gordo, yo no sé quién es que está operando, pues estos empezaron a proveer de los vidrios, por ejemplo, a casi todos los rascacielos nuevos que se estaban haciendo pues en Nueva York, y este es el One Rockefeller Plaza. Entonces, por ejemplo, Peldar fue el que hizo todos los vidrios para el One Rockefeller Plaza. El One Rockefeller Plaza era pues John, no sé cuál de todos los John Rockefeller. John D. Jr., creo que es el hijo. Sí, sí. Entonces el bisabuelo y terminaron siendo pues súper amigos, que es la parte que me parece súper curiosa, y ahorita empezamos a ver, o sea, cómo estas personas que no tenían, pues no había internet, cómo lograban hacer esas conexiones pues de tan largo, o sea, al punto que pues estos tenían unas fincas en Ayapel y se iban a cazar a animales pues en Ayapel con Rockefeller. Entonces eran pues de unas conexiones y de unos alcances de una dimensión que uno dice, ¿cómo les rindió tanto en un mundo que no existía tecnología y no existía, sino que simplemente pues era como de una casta y de una capacidad para gestar y crear negocios, hasta que eventualmente, por allá en la época de los 60, 63. Owens, Illinois, pues se interesa y compra pues a la compañía. Pues, y vuelvo y digo, todas estas son historias pues de emprendedores pues en Medellín. Entonces uno empieza a decir, hombre, pero si hace 100 años estamos haciendo, entonces cómo serán los negocios pues del futuro. No sé, Juan, vos que también tenés un cuñado pues que está como relacionado pues como con todo este cuento, y si tenés algo más para contar sobre lo de Peldar o alguna anécdota o sobre pues los fundadores Pedro Luis y Darío Restrepo, pues. Quiero agregar algo, una pregunta. Yo creo que cuando ellos trabajaron no era en una ferretería, sino posiblemente en la ferrería de Amagá, que era una industria importante. Sí, bueno, correcto. Entonces, bueno, y segundo, porque queda un punto para que lo hablemos algún día, de cómo fue importante en Antioquia la promoción del ferrocarril de Amagá para traer café y carbón a Medellín. Y ese ferrocarril fue muy importante, generado principalmente por don Alejandro Ángel. Pero volviendo a don Pedro Luis y a Darío, yo entiendo que la industria de cerámica y vidrio que compró don Gabriel Echavarría para hacer con sus hijos lo que hoy es el Grupo Corona, correcto. Yo creo que fueron ellos los que le vendieron a los Bavarias. Exacto. Y a esos les adquirieron Pedro Luis y Darío. Exacto. Pedro Luis manejaba los hornos que habían sido comprados. Esa es la historia que yo sé. Había los hornos que habían sido comprados por Bavaria al Grupo Corona. Él los operaba en la Fenicia. Y ahí es que se junta con Darío. Entiendo que seguía todavía en Amagá. Pedro ya estaba casado, pide prestado al suegro, nuestro bisabuelo no sabemos cómo levanta la plata, y compran la Fenicia, la vidriera. Eran buenos para levantar plata, Darío. Eran buenos, hombre. Deberíamos haber aprendido. Entre otras, no, o sea, Darío, pues se llama Darío por el bisabuelo. Y yo me llamo Hernán Darío también por el bisabuelo. Solo que mi papá no dijo, no, este no se llama Darío, solo es que le meten Hernán, pues también. Una pregunta, Peldar, hoy ya no hay velas de la familia. No. ¿Lo vendieron? No, eso se vende en el 1963. Entiendo, y este es el dato que más o menos he estimado, que la cifra por la que se vendió es aproximadamente $10 millones de la época. Claro. De la época. O sea, hagan sus cuentas. Lo que veo me hizo mucho
Pues el tema de Rockefeller, los vidrios, espectacular, una historia muy loca, como dice Hernán, en una época en donde ¿Cómo hicieron para llegar hasta allá? Donde era más difícil, porque hoy uno ve un Tecnoglass que ha conquistado el mercado americano y hoy no existe un solo vidrio, una sola ventana que no sea de Tecnoglass en Estados Unidos. Hoy esa compañía creo que tiene market cap de más de 2 billion. Sí, no, es una cosa increíble, pues. En estos días un amigo mío, pues, que construye, pues, en el sur de la Florida, les llegó, pues, a ellos porque, o sea, no se hacen construcciones en el sur de la Florida sin visitar a Barranquilla en Tecnoglass, y es un negocio bastante impresionante. Sí, a mí me da todavía mucha curiosidad, lástima que mi abuela, pues, que todavía está viva, pues, como que la memoria ya no le rinde tanto, pero sí me intriga mucho cómo es que hacía esta gente para llegar y tener estas conexiones, porque, por ejemplo, yo tengo un par de anécdotas, pues, chéveres, pero, pues, tenía unas herramientas muy buenas, pues, que sin internet y simplemente coger un dispositivo móvil y llegarle a alguien. Yo, por ejemplo, Gordo, ahí hay un slide de una historia bien interesante cuando Tareas Gratis se queda, pues, sin fondeo. A nosotros nos toca hacer páginas web y yo saco como un brochurcito y empiezo a hacer páginas web y de pronto una compañía en North Carolina me para bolas y me dice, sí, yo necesito que me haga la página web. A ver, apenas empiezo a leer de qué se trata la compañía, veo que es fundada por un señor que se llama Frank Abagnale. ¿Ustedes se acuerdan, Gordo? ¿Tenés el slide ahí donde sale de la película Catch Me If You Can? No, donde sale Gordo, DiCaprio. Donde sale DiCaprio. En todo caso, cojo un avión y me voy yo para North Carolina y me quedo como una semana por allá. Y eso fue hace por ahí 20 años y es la primera vez que yo aprendo a entender de todo este cuenta, pues, de redes neuronales. Entonces, por eso es que para mí fue tan fácil identificar. Yo lo tengo en uno de los episodios de estos que son 10 AM Alpha, donde nosotros, pues, compartimos cuáles son las inversiones o qué inversiones en particular he invertido. Pero yo terminé en algún momento de la vida, pues, hablando con este señor, diciéndole que yo le podía hacer la página web y luego llamando a un montón de empresarios, pues, del grupo GEA, diciéndoles, hey, redes neuronales para simplemente optimizar la producción de cemento o para que el Banco Bancolombia pueda capturar la mayor cantidad de fraude porque tienen estos protocolos y tal. Entonces son como diferentes historias, pues, que muestra uno como el talante o ese gen que nos dejaron, por lo menos, pues, que el uno iba y se casaba a Rockefeller para tratar de venderle vidrios y uno decir, no, pues en tecnología me voy y me consigo para tratar de vender redes neuronales, pues, y así, pues, un sinnúmero de historias, pues, inclusive de anécdotas hasta más extrañas. Yo tengo otra, pues, que es como bacana, es en algún momento tratando de vender renderings, pues, 3D, yo terminé visitando un hospital Gordo, un hospital en San Luis, Missouri, y como el brochure había acabado también, la gente creía que nosotros éramos el estudio más especializado y resulta que me vendo un contrato de animación, no sé, eso fue por ahí en el 2006, 2007, como digamos que 40, 50 mil dólares, pues resulta que no había un solo computador en Medellín para renderizar eso, entonces me toca agarrar con mi socio Roberto, irnos para Shanghái, que era la única parte del mundo donde habían granjas para renderizar una animación que ya habíamos vendido, que ya nos habían pagado la mitad y que no teníamos ni idea, pero uno con un poquito de curiosidad de internet va y da ese salto y pues si uno tiene disposición uno puede hacer como las conexiones y ese siempre ha sido como el salto, pues, digamos que de inquietud donde uno está buscando cómo hacer cosas. Y la última, pues, que me pasó, pues, que es muy curiosa para ya saltar, pues, al ejemplo de Darío, es que la última vez, pues, que levanté plata para un proyecto mío, cuando la terminé levantando, terminé en la junta directiva con Jeb Bush, y Jeb Bush era el gobernador, pues, de la Florida en ese entonces, el hermano de George Bush. Entonces me tocó más de una o dos ocasiones, pues, pues estar ahí en el barbecue, la barbacoa, como dicen, pues, y el vecino, pues, era el presidente, y entonces uno dice, pues, si uno simplemente pero yo nunca había conocido a estas personas, sino que simplemente uno de estar moviéndose y dando saltos, pues empieza a tener como unas conexiones como bien chéveres. Darío, vos te ha pasado también un montón de veces. Pues yo me acuerdo cuando me contaste la historia de que se te apareció el español que había vendido Latin Mail a Star Media como en $70 millones,
y terminar levantando como 3 millones de euros para Cactus, pues que era como este sitio de subasta, pues entonces pues eso es como lo que yo quería como conectar pues en las historias que hemos venido haciendo con Franco, con Pérez y estas historias del pasado donde hay una verdadera, digamos que capacidad de generar emprendedores y gente que conecta. Y la razón por la que sí quería hacerlo, hombre, Lucas, de aquí pues yo sé que muchos me han dicho que no tenga este discurso político y no es político, sino sencillamente porque yo creo que nos tenemos que echar la responsabilidad de seguir contando historias donde se siembre más esperanza, porque es que este discursito donde todo el mundo cree que las cosas no se pueden materializar, donde la gente se empieza como a agobiar de una sensación de no futuro, pues es el que aprovechan todos los políticos que quieren dividir o que son de discurso clasista. Y entonces a mí me parece que tenemos que a nivel pues de nosotros quitar como ese pudor a contar las historias y esto pues es como muy americano. ¿Por qué no compartir inclusive el sufrimiento, la dificultad? Claro. Pues mira lo que contabas, Lucas, que de Los Ángeles, tu papá le tocó lavar platos, ser mesero, y todos tienen pues una constante así parecida. A todos en algún momento, pues la historia del bisabuelo de nosotros es súper chévere. Pero pregúntele a Darío, pues, porque a nosotros sí nos dicen, no, riquitos, pero pues a mí me tocó dar clases de matemáticas, me tocó pagar la universidad, estudiar el colegio becado, porque esa es historia muy chévere, pues las platas, eso pues va y viene. Pues lo que importa pues es que a uno le quede como esa disciplina de conocimiento. Tu papá hizo un esfuerzo gigante para que los 3 hermanos se fueran a estudiar a Estados Unidos para que conocieran y tuvieran un poquito más de cancha. Darío, yo no creo que haya un día donde diga, no, me voy a echar tantos días tranquilo. No, todo el día está tratando de aprender, está tratando de conocer, pero es esa disciplina y eso es realmente lo que importa. O sea, si uno va a heredar algo es que pues como esa disciplina, ese trabajo, esa capacidad como de mirar a nuevos horizontes, y a mí me parece que ahí es donde está el verdadero valor, y por eso es que queríamos contar pues como estas historias. No sé, Darío, si vos tenés algo que agregar en ese sentido. No, me parece que a nosotros como generación nos ha faltado volver a mostrar esa estirpe y ese histórico. Y en caso personal, a nosotros ya muy adultos nos contaron la historia del bisabuelo, muy adultos. Y era una historia como oculta, pero como con vergüenza a veces. Y uno dice, pero ¿vergüenza de qué? O sea, ¿miedo a qué? No es vergüenza, sino que nosotros somos hijos de los 80 y en los 80 pues entonces estamos viviendo secuestros y estamos viviendo una vaina muy peligrosa. Entonces lo último que podían decir es, hey, este tiene unos ahorros, tiene digamos que acceso a tal cosa, porque entonces todo el mundo va por eso. Y el paisa pues como sí, pues siempre Juan, yo creo que siempre ha sido como una naturaleza reservada y conservadora, y entonces pues no somos tan alardeadores pues de los logros, pero... Hernán, sí, yo conocí al doctor Javier Bravo, trabajé con él, fue presidente de Peldar, y conocí al doctor Luis Fernando Echavarría, que fue el anterior al doctor Javier. Entonces conocí muchas historias de Peldar, y debo decir una cosa, yo también en mi carrera vendía fletes marítimos, estaba empezando la containerización, y yo vendía fletes marítimos a varias empresas importantes aquí, de la Grace Line y de Light Pros. Y yo en Peldar en particular encontraba un ambiente de trabajo, una alegría de trabajo, una condición de capacidad de las personas impresionante. Y aquí como anécdota de Peldar, una que me parece que es bonita, un día se presentó John Freidel a la presidencia de Peldar. John Freidel trabajaba con aduanas y después con transporte. Y fue a donde el doctor Javier y le dijo, hombre, yo tengo como esta empresa se gane 10 millones de pesos, pero me dan a mí 1 millón. Y él llevó eso a la Junta y la Junta se sorprendió, eso es como muy raro, no podemos entrar en ese juego, ¿cómo así? Hasta que el doctor Javier les dijo, hombre, pero si a mí me parece alguien y me hace la propuesta, yo le acepto. En todo caso, hablaron con don John, lo autorizaron y don John llegó y les dijo, ustedes están importando bajo tal ítem
y están trayendo, deben traer a una zona especial de protección. Les demostró que se economizaban no 10, sino mucho más plata y le pagaron al hombre por su idea. ¿Como una zona franca o qué? Creo que sí, era como una, Sí. pero era una cosa como inventiva de él, que no la estaba haciendo la empresa. Oiga, yo les quiero decir que aquí veo que hay, en el mejor sentido de la palabra, dos locos jaramillos, Lucas y Hernán también, y debe haber más porque hay mucho deseo de emprender y de investigar y de aprender. Es muy importante la gente que ha tenido la oportunidad de estudiar o de vivir en el exterior, cómo eso les sirve de revulsivo para aportar en su país. Eso es bien interesante. Esa es una de mis obsesiones con mi hija, por ejemplo. Yo soy como, en ese sentido, como el papá de Lucas. Necesito que se vaya. Pero es eso de mundología, es salirse de la caja. Era en el humor de mi papá cuando nosotros en vacaciones queríamos volver obsesionados por llegar a Río Negro. Mi papá decía, hombre, la malita pues, la malita es una berraquera, no, hombre, váyanse hombre, a pasear a otro lado, conozcan otros lados, vayan, acá van a tener toda la vida para volver. Pero sin duda lo que yo, por ejemplo, que fui mal estudiante, entre comillas mal estudiante, porque yo me gradué de todo, yo no perdí, yo habilité una materia en el colegio, yo era vago porque yo era obsesionado por el fútbol, pero cuando había que pasar la materia se estudiaba y se pasaba. Pero hombre, me perdí. ¿Qué iba a decir, hombre? Me levé aquí. Estoy como no, loco. Estaba de vivir por fuera. De que si yo le saco una enseñanza a vivir por fuera, es conocer las culturas, tantas diferentes culturas, porque es que uno coincide con personas de todo lado, de Asia, de Londres, de Jamaica, de Estados Unidos, entonces eso, y empieza uno a entender todo esto, esa socialización, aprender a socializar a una edad muy joven, y como bien lo dice Hernán, nosotros tuvimos una fortuna de educarnos en unos colegios en Medellín y ser muy hijos de papi, si así se quiere ver, pero cuando uno lo sueltan en el mundo, uno allá ya está solo otra vez y le toca enfrentarse y volverse a enfrentar al mundo. Para mí eso fue lo que más me hizo crecer. Me hizo crecer además, Juan David, me hizo crecer como futbolista en la universidad, enfrentándome solo, sin ningún tipo de respaldo, con otro idioma, con otro slang, a otro tipo de deportistas, porque si bien yo había jugado en la Liga de Antioquia, en Estados Unidos me estaba enfrentando con irlandeses, con jamaiquinos, tipos de Londres, con los troncos de Estados Unidos, que en esa época el fútbol aquí estaba muy en pañales todavía. Entonces, todo eso eran unos retos que uno se tenía que sobreponer. Eso es lo que yo, más que la universidad, porque eso sí, yo me acuerdo que yo, reuniones con mis compañeros del colegio y todos más embalados en los parciales en EAFIT, en los finales, en la bolivariana, en el externado. Y para mí yo decía, uy, yo como que me volví muy pilo porque no es tan difícil la universidad para mí acá. Obviamente ser summa cum laude y esas cosas que Hernán nos puede contar es complicado. Pero acá la universidad. ¿En cuál universidad estudiaste? Yo estudié en Bentley College, hoy se llama Bentley University. Y esa es otra cosa que yo aprendí, que en Colombia, yo no sé si ahora, pero en Colombia como que el rector tiene más caché entre más estudiantes pierdan la materia. Aquí es como lo contrario, aquí es si un estudiante tuyo pierde la materia, algo estás haciendo mal. Entonces aquí te ayudan mucho, te dan una oportunidad, porque al final es aprender. Mira, te cuento una cosa, Lucas. La tasa de admisión de Harvard era o es como del 9%, se presentan pues 30.000 y entran 2.700, pero de los que entran, terminan la carrera en varios años, ¿no? En fin, como el 95. La universidad tiene orgullo de que sus estudiantes se gradúen. Eso es importante lo que estás diciendo. Claro, pues que Harvard, otro nivel, pues. Pero sí, sin duda, sin duda. Pongo ese ejemplo. Hombre, no, pues me parece como muy bacana como esta exploración. Nos podríamos ir pues inclusive 200 años atrás y cómo tratar de pensar cómo son
como 200 años en el futuro, pero yo creo que estas conversaciones, pues es bueno que las hubiéramos anclado en el pasado con un par de ejemplos, pues obviamente pues de nosotros que somos los que siempre estamos en este podcast y pues y con Juan David pues que tiene un montón de historias pues para contarnos y que puede ser de estos invitados que repiten para que nos cuente como más vainas. Gordo, Darío, ustedes que están ahí quieren cerrar con algo. Yo creo que esto es lo que vamos a seguir haciendo, o sea, trayendo los emprendedores, contando más historias, aprendiendo de negocios, de tecnología. La próxima semana, Lucas, tenemos el amigo tuyo que nos va a dar esa clase en masterclass en Amazon, porque pues nosotros pues vivimos con la iniciativa de cómo nos inventamos y hacemos más negocios. Entonces pues tiene unos trucos y unas cosas y un formato para hacer un arbitraje con Amazon. Ya lo vimos anteriormente con Andrea, y la idea es siempre traer diferentes tipos de conocimientos nuevos y hacer como estas celebraciones pues a ese espíritu emprendedor, porque pues esa es la idea, sacar iniciativas y que la gente pues se pueda inspirar de las historias que estamos contando y lo que estamos aprendiendo acá. ¿Te otras, Lucas, vendiste todo tu Palantir o te quedaste con Palantir? A ustedes les gusta venderlos cuando empiezan a subir, ¿cierto? Estoy tentado a vender un pedazo hoy de Palantir, pero no he vendido una sola. Gracias, es la ganadora, hay que dejarla correr. Yo la voy a dejar correr, le voy a hacer caso a usted, me voy a quedar con ella, no sé hasta cuánto, pero voy a ver si me quedo con ella por... ¿Usted cuánto lleva con Tesla? No, yo con Tesla desde el 2018. Ok, o sea, yo me voy a quedar por ahí 3, 4, 5 años con Palantir. Muy bien. Pues es que eso no le falta sino como 40x, o sea, está en 25 billones y puede subir a $1 trillón. O sea, solo le faltan 40x. Eso quiere decir pues que tienen que... o sea, eso son unos múltiplos. Yo conozco varias personas en San Francisco. Conocí una señora que básicamente no trabajaba porque invirtió hace 20 años en Apple y pero invirtió $20,000 y $20,000. Eso cuando usted le pega un ascendente de esa se queda y no tiene que preocuparse como mucho más, pero digamos que identificar esas es difícil, pues, pero no es trading haciendo, es invirtiendo. Identificarlas yo veo que no es tan difícil, lo difícil es quedarse con ellas. Claro, es que lo más duro es la psicología de no irse cuando eso se baja un 80%. Eso es lo más duro de todo. O de no salirse cuando ya vas arriba a 100%. Sí, o sea. Oiga, termino la parte mía con una evocación del loco. ¿Cómo estaría el loco analizando lo que pasó con Nutresa? Me encantaría oírlo. Muy pragmático mi papá en todo esto. Yo creo que él estaría diciendo, hombre, eso es lo normal que pasa en el mundo de los negocios. Llegan y te compran, algo hiciste bien y tal. Y lo he oído de varios amigos míos incluso. Yo creo que ayer pasó algo. Hay un dolor arraigado paisa porque es esa empresa, ese emblema de lo que estamos hablando acá, de donde se le llevan a uno la empresa, la bonita y tal, pero yo creo que también termina una guerra de unos odios y de unas venganzas que venían pendientes de muchos, que muy bien lo describió Carlos Raúl Yepes en su intervención en la asamblea. Y yo creo que ayer llegaron a una negociación, no me consta, pero digo, bueno, ahí queda Sura, ahí queda el banco y ahí queda Argos y venga para acá los alimentos, que es lo que nos interesa al final del día. Sí, claro. Ojalá sea para que siga creciendo, ojalá no se la lleven, ojalá creen muchísimo más empleo, muchísimo más empresa, o sea, ojalá sea para el bien del país, ni siquiera de Antioquia, Juan. Y respeten esa cultura de esa empresa tan bonita. Yo fui amigo del doctor Samuel Muñoz Duque, después el doctor Fabio Rico, Piedrahíta y ahora el doctor, ¿cómo se llama? Es que se llama el doctor ¿Es Gonzalo? El de Nutresa, hombre. El doctor, bueno, se me olvida, ya no tengo tan buena memoria. Gallego. Gallego. Sí, es Gallego. O sea, Ignacio, ha sido una cultura muy bonita empresarial. Desde que era Nacional de Chocolates, muy bonita empresarial. Y ese tejido humano, que es tal vez lo que le preocupa más a la gente, la interconexión con obras sociales, que eso no se pierda, eso es muy importante, que no sea maximizar el retorno únicamente.
Claro, claro, pero no podía dejar pasar la oportunidad porque sería un gran analista, seguramente pragmático, como tú dices, tu padre, como te digo, que lo admiré y que fui hincha de él. Gracias, bueno, hombre, Juan, por tus palabras. Juan, muchas gracias, hombre, pues por dedicarnos tu tiempo y por compartir tu conocimiento con nosotros. Y pues hasta una próxima, hombre, muchachos. Muchas gracias. Gracias a todos. Qué buen episodio. Aprovecho esto para despedirme y decirle a Lucas que cuando pueda me dé una llamadita, que tengo 2 temas para hablar con él. Dale, Juan, ahora te marco. Claro que sí. Un abrazo. Chao.